En el video anterior conocimos la interfaz del comando Select and Mask, es la interfaz en la cual me encuentro actualmente, y este comando sirve para realizar un refinamiento o un mejoramiento de una selección preliminar que yo he hecho. Yo voy a hacer clic en el botón Cancel o Cancelar para salir de esta interfaz, y recuerden que aquí tenemos una selección preliminar que yo creé con la herramienta de selección rápida o Quick Selection. Voy a entrar nuevamente a la interfaz del comando Select and Mask. Recuerden, ese comando lo van a encontrar dentro del menú Select o Seleccionar. Hago un clic y nuevamente me encuentro dentro de la interfaz de dicho comando. En el área de propiedades, la primera sección que nosotros vamos a encontrar se llama View Mode o modo de visualización. Desde este menú desplegable nosotros podemos cambiar los diferentes modos de visualización de la selección que se encuentra activa dentro del documento y con la cual nosotros vamos a trabajar dentro de esta interfaz. Tenemos una primera opción seleccionada que es la opción por defecto, se llama Onion Skin o papel cebolla, es tal como estamos viendo actualmente la imagen. La segunda opción se llama Marching Ants u hormigas marchando. Si hago un clic, simplemente me aparece la selección típica de Photoshop. Recuerden, esta selección es la selección que se encuentra activa actualmente dentro del documento. Tenemos la opción Overlay o superposición. Esta opción hace que las áreas que se encuentran protegidas queden con un color rojo. La siguiente opción se llama On Black o en negro. Y en este caso, en vez del color rojo que veamos con la función o con la opción Overlay, aquí vamos a ver un color negro. En realidad, en este momento no estamos viendo un color negro como tal, estamos viendo un color gris. ¿Por qué? Porque debajo de esta sección de modo de visualización, nosotros tenemos una opción que se llama opacidad. Por defecto, el valor está en 50% y nosotros podemos aumentarlo hasta el 100% o reducirlo hasta el 0%. Entonces, en este caso, al cambiar el valor al 100%, estamos viendo las áreas protegidas con un color negro al 100%. Lo mismo también si vamos y seleccionamos la opción Overlay. En este caso, como tenemos un valor del 100% de opacidad, entonces se ve totalmente rojo. Si seleccionamos la opción Onion Skin o papel cebolla, también podemos cambiar el valor de transparencia y observen que estamos viendo totalmente transparente esta área. Me aparece, como ustedes pueden ver, por defecto, la grilla o el tablero de ajedrez. Tenemos también la opción para ver on white o en blanco, totalmente en blanco, o si quiero, puedo afectar también el valor de transparencia o el valor de opacidad para ver un poco lo que se encuentra enmascarado. Seleccionamos la opción Black and White para ver solamente la máscara y de hecho esto me permite visualizar posibles errores como esta línea que tenemos en la parte superior de la cabeza. Y finalmente tenemos una opción que se llama On Layers o con capas, la cual permite visualizar las capas que se encuentran en la parte inferior de la capa que nosotros estamos seleccionando o enmascarando. Como en este caso no tenemos capas en la parte inferior, entonces nuevamente me muestra el tablero de ajedrez o la grilla por defecto que está diciéndome que esta área es totalmente transparente. Vamos a seleccionar por ahora la opción On Black o en negro. Recuerden, yo puedo cambiar el valor de opacidad. En la parte derecha del menú desplegable con el cual estábamos trabajando, tenemos unas casillas de verificación con las cuales nosotros podemos marcar o desmarcar unas opciones de visualización de las funciones que nosotros ejecutemos con este panel de propiedades o con las herramientas que tenemos en la parte izquierda. Ahora, la siguiente sección que tenemos en la parte inferior se llama Edge Detection o detección de bordes. Entonces, recuerden que lo que vamos a hacer es mejorar la selección que ya teníamos originalmente dentro del documento de Photoshop. A partir de esa selección, nosotros tenemos esta máscara que estamos visualizando en esta interfaz. Lo que vamos a decirle a Photoshop es que analice estos bordes de la selección y decida cuáles son las áreas que van a quedar visibles y cuáles son las áreas que van a quedar ocultas después de realizar la máscara. Es decir, vamos a decirle a Photoshop que realice una máscara lo mejor posible, pero de forma automática. Dado esto, la primera instrucción que le vamos a dar a Photoshop es el rango donde va a realizar ese análisis. Ese rango lo vamos a dar mediante este valor que se llama radius o radio.
Voy a arrastrar hacia la parte derecha, voy a dejar por ejemplo un radio de 21 píxeles y recuerden, ese es el radio o esa es la sección en la cual Photoshop va a realizar el análisis de esta selección. Si quiero ver ese radio, entonces yo puedo hacer clic en esta casilla de verificación que se llama Show Edge o mostrar borde. Hago un clic y ahí estamos viendo ese radio. Sin embargo, nosotros podemos tener un inconveniente y es el siguiente. Resulta que es mucho más sencillo realizar la selección, por ejemplo, de esta parte de la camisa o incluso del rostro, comparado con la selección o el análisis que Photoshop necesita realizar dentro del cabello. Por ese motivo, nosotros podemos marcar esta casilla de verificación que se llama Smart Radius. Esta opción hace que inteligentemente Photoshop aumente o reduzca el área del radio dependiendo de la complejidad del borde que tiene que analizar. Hago clic nuevamente en la casilla Show Edge y observen que ahora este radio no es homogéneo. De hecho, voy a ampliar un poco el radio y ustedes pueden ver que hay ciertas áreas donde el radio es mayor, como esta parte, y hay ciertas áreas donde el radio es menor, como en esta parte. Vamos a dejarle un valor un poco menor y voy a dejarlo finalmente en 30 píxeles. Voy a desmarcar esta casilla y aquí podemos ver ya el resultado del trabajo que está realizando Photoshop. De hecho, nosotros podemos hacer un zoom, ya sea utilizando esta herramienta o utilizando los atajos de teclado. Presiono barra espaciadora y la tecla comando o barra espaciadora y la tecla control si estoy trabajando en Windows y hago un zoom para analizar mucho mejor el trabajo que está realizando Photoshop. En este caso, vemos que aquí tenemos un pequeño problema. Esto no está correctamente silueteado. Para ver mejor ese problema, voy a hacer clic en este menú desplegable y voy a seleccionar la opción Black and White. Y aquí vemos que esta máscara en esta parte debería ser totalmente negra. Nosotros podemos hacer esa selección y la podemos hacer de diferentes maneras. Recuerden que aquí tenemos 3 herramientas de pincel diferentes. La primera es una herramienta de selección rápida. La segunda es una herramienta que se llama Refine Edge Brush o pincel de refinamiento de borde. Y la última es una herramienta que se llama la herramienta Brush. Vamos a tomar la herramienta de refinamiento de borde y sencillamente lo que hacemos es pasar el pincel cerca. Observen. Después de pasar el pincel, entonces le estamos diciendo a Photoshop que reconsidere esa máscara que está generando y trate de mejorarla. Por defecto, el pincel está activo con la opción de más. Nosotros podemos cambiar ese funcionamiento presionando la tecla Option y observen que se activa el pincel con el símbolo de menos. También podríamos manualmente tomar esta opción. Voy a pasar el pincel. Photoshop realiza nuevamente el análisis en esta sección y observen que ha mejorado bastante esa máscara. Me desplazo un poco hacia la parte inferior. Realizo el proceso aquí también. Recuerden que tengo activa la opción de menos. La decisión de si yo trato de mejorar esta máscara utilizando estas herramientas o mejoro la máscara una vez salga de esta interfaz es básicamente subjetiva. Depende de la persona que esté realizando el proceso. Como ustedes pueden ver, en algunos casos estas herramientas pueden funcionar bastante bien y vale la pena que realicemos el proceso dentro de esta interfaz. En algunos casos podría no funcionar correctamente o no funcionar como nosotros lo esperamos. Entonces podría ser mucho mejor realizar ese mejoramiento de la máscara con las herramientas de la interfaz por defecto de Photoshop. Bien, prosigamos. Entonces aquí también necesitamos mejorar, de manera que voy a tomar la herramienta pincel y paso por estas áreas para que Photoshop automáticamente empiece a reanalizar esta sección y mejore esa selección. Lo mismo en esta parte. Para visualizar el resultado de estos cambios o mejoramientos de la máscara, entonces voy a este menú desplegable y, por ejemplo, selecciono la opción On White o en blanco. Observen que aquí estamos visualizando el resultado. De hecho, podemos trabajar directamente aquí. Ahora voy a tomar esta tercera herramienta que se llama la herramienta pincel
y que funciona de forma muy similar a los pinceles que tenemos en la interfaz por defecto. Tenemos dos opciones, la opción de más y la opción de menos. Vamos a visualizar solamente la máscara, entonces seleccionamos la opción Black and White y empiezo a pintar. Aquí estamos agregando secciones a la máscara y también puedo quitar secciones o áreas a la máscara si selecciono la opción que tiene el menos. Desde este menú desplegable nosotros tenemos las opciones por defecto para pinceles, es decir, podemos cambiar el tamaño, la dureza del pincel, el espaciado, etcétera, etcétera. Si deseo entonces dentro de esta interfaz, sigo realizando el proceso de corrección de los bordes de esta máscara. Recuerden que la otra opción es trabajar con esta máscara en las opciones de la interfaz por defecto de Photoshop. Bien, tal como pudieron ver, realicé un trabajo rápido de mejoramiento de los bordes en las áreas menos complejas, es decir, en las áreas de la camisa, de los bordes del rostro y de la parte posterior de la cabeza. Esto podría parecer un poco tedioso, sin embargo, todo el tiempo y el trabajo inicial que nosotros destinemos para mejorar esta selección nos va a dar como resultado una máscara con calidad. Voy ahora en el modo de visualización a cambiar a la opción On Black. Esto me permite visualizar mucho mejor la máscara, por lo menos en este caso, y como pueden ver hay unas áreas donde el proceso de selección no está muy bien. Por ejemplo, esta parte del cabello y esta parte del lente. Voy entonces a hacer un zoom en esta área. Voy ahora a tomar esta segunda herramienta de selección. Recuerden, es la herramienta pincel de refinamiento de borde o Refine Edge Brush. Y voy a seleccionar esta primera opción. Ahora, con este pincel activo, entonces me desplazo por las áreas donde quiero que Photoshop vuelva y realice el análisis para definir cuáles son las áreas que quedan opacas y cuáles son las áreas que quedan transparentes. Ahora me desplazo un poco hacia la parte inferior. Voy a cambiar a la herramienta pincel estándar. Voy a tomar la opción de menos y empiezo a pintar por esta área, dado que es un área que debería estar correctamente enmascarada. En esta parte también realizamos el mejoramiento. Recuerden, estoy trabajando con el pincel que es el más cercano al pincel estándar de Photoshop, es decir, estoy trabajando con el tercer pincel. Voy a hacer ahora un zoom en esta sección. Como pueden ver, es una sección bastante pequeña. Voy a reducir el tamaño del pincel. Voy a tomar esta segunda herramienta. Recuerden, la herramienta de refinamiento de borde. Disminuyo un poco más el tamaño del pincel. Y paso el pincel por las áreas nuevamente donde quiero que Photoshop mejore esa selección o mejore esa máscara. Aquí tenemos el resultado. Vamos a alejarnos y observen que es mucho mejor. Recordemos que posteriormente en Photoshop podemos seguir trabajando sobre estas áreas. Me desplazo un poco hacia la parte superior. Con esta misma herramienta, que es la herramienta de refinamiento de borde, voy a decirle a Photoshop que necesito que reanalice esta parte, pero antes cambio el tamaño del pincel. Me desplazo nuevamente hacia la parte inferior y me encuentro con esta parte del cabello. Como pueden ver, falta muchísimo trabajo en esta parte. Entonces voy a aumentar el tamaño del pincel y posteriormente paso el pincel por las áreas donde necesito que Photoshop mejore el trabajo o el resultado de esa máscara. Si quiero ver el resultado de la máscara que estoy generando, recuerden que aquí en el área de visualización voy a seleccionar Black and White
Y observen lo complejo de la máscara que estamos obteniendo. Obtener esta máscara sin esta herramienta es posible, pero necesita muchísimo más trabajo. Nos desplazamos para analizar otras áreas de la imagen. Comando 0 para ajustar la imagen a la ventana que tenemos en esta interfaz. Voy a cambiar nuevamente on black. Y como vemos, tenemos una selección o una máscara bastante mejorada comparada con la selección preliminar con la cual nosotros empezamos a trabajar. Finalmente, voy a cambiar este valor de radius a 10 píxeles y voy a marcar la opción de Smart Radius.